Queridos emprendedores, la verdad es un gusto como cada miércoles empezar con este programa y hoy sí es algo especial y ahorita les voy a decir por qué. Realmente la persona que traigo, un gran amigo, un gran compañero, un gran jefe que yo tuve en su momento, hace 9 años, un poquito menos de 9 años que lo conozco. De hecho, gracias a él, yo resido en Estados Unidos. Y es una de las cosas que probablemente a lo mejor no lo hemos platicado abiertamente después de que nos dejamos de ver, pero sí, es algo que obviamente yo le agradezco porque algo vio que me dio la oportunidad de poder venir a este gran país, que es el país de los sueños, el país donde se logran las oportunidades. Y de verdad que pensaba que no era así, sin embargo, cuando ya estás de este otro lado, pues obviamente te das cuenta de muchas cosas, todo lo que puedes lograr. Y pues bueno, nada, empezar. Celestino, te doy la bienvenida, mi querido Tino. Es un gusto y qué bueno que estás aquí conmigo y qué bueno que me vas a dejar o me vas a permitir enseñarle a los emprendedores todo lo que has hecho, todo lo que has logrado y pues básicamente el orgullo que siento que pues de alguna manera tú siendo ciudadano americano, porque tú naciste acá en Estados Unidos, y el amor que sientes por nuestro país, México, que te ha llevado a emprender en México y en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué más preámbulos más que preséntate tú? ¿Quién eres, Tino? Cuéntanos tu background. Gracias, Humberto, gracias. Pues la verdad también encantado de estar aquí contigo y muchas gracias por invitarme. Creo que platicaste un poquito de nuestra historia, aunque dejaste ahí fuera algunos detalles, pero no los... Travesuras no los pongas, los de las travesuras y eso no. Eso viene después. Sí que sí. Entonces, no, pues soy un muchacho de frontera. Nací en Brownsville, Texas. Y correcto, de este lado de la frontera, lo cual cambia muchas cosas. Sin embargo, recién egresado, recibí una llamada curiosa de una reclutadora en Houston. Me decía, no podía pronunciar muy bien, pero me decía que un banco que se llamaba Banamex necesitaba un tecnologista bilingüe, y la verdad lo demás es historia. Tuve el privilegio de formar parte del equipo que construyó la empresa en la que ahora tú estás, y después estar involucrado en muchos diferentes ventures o emprendimientos, les decimos, desde, pues yo creo que ya van un poquito más de 30, pero desde como tal un fondo de capital de riesgo, empresas de servicios de tecnología, principalmente empresas de fintech, aunque, bueno, pues ha habido de todo. Y la verdad, muy bendecido de haber podido, pues en ese camino, toparme con muchos amigos, con mucha gente de la que aprendí, pero sí, ahora estoy en California, aunque estamos entre California y México. Ya tenemos oficina en Guadalajara, también en Hermosillo, Sonora, construyendo equipo para resolver un problema muy grande, que es el problema de pagos entre empresas por ahora, y eventualmente el tema de servicios financieros en general. Estoy en un tipo de tecnología que se conoce como blockchain. Sé que no es un canal donde hablamos de tecnología, No, pero sí hemos hablado de blockchain, de hecho yo lo he puesto y es un tema que quiero traer de nuevo porque sí es muy interesante. Te voy a invitar para que veas, quiero invitar a algunos 3 panelistas que conozcan el tema y porque la verdad para mí es súper interesante, esto viene para quedarse, la gente no lo cree, a lo mejor nos dirán, están locos,
pero la verdad el Internet, la gente no creía que el Internet se iba a quedar, pensaban que era solamente para andar mandando correos, texto, y así sucesivamente viene lo que estamos. Blockchain también viene para quedarse. Te voy a invitar, Tino, porque sí creo que es un tema debatible, bastante interesante. La gente no considera que no debe, que no va a avanzar. Y yo creo y estoy convencido de que blockchain viene para quedarse. Pero Claro. bueno, ya es un Pues, tema que realmente lo vamos a discutir acaloradamente. Probablemente a lo mejor una cervecita sería bastante necesaria para eso. para platicarlo, pues nada más como entradita, ya SoftBank, el famoso inversionista banco japonés que no es banco, ya invirtió en su primera blockchain startup en México. Así es que ya el debate de si eso no es, ya realmente es un debate pasado de moda. Realmente podemos hablar de cuáles son los problemas de la humanidad que puede llegar a resolver blockchain. Sin embargo, pues el tema ya va muy avanzado. En fin, ¿Tú me escuchas bien, Tino? te escucho perfectamente. Ah, ¿Tú, es que no? dice Harold que dice su audio no se escucha bien. Ah, nada Mi más audio. confírmame, Harold, porque Tino me está escuchando bien. Andrés, saludos hasta Colombia. Échame un grito también si crees que no se escucha correctamente. Yo creo que, bueno, tú lo comentaste, blockchain es un tema que la verdad es muy interesante. Ya están invirtiendo en México, en El Salvador, pues prácticamente ya es la segunda moneda con la que se empieza a trabajar. Hay muchísimas cosas en medio y creo que ahorita nos platicas del proyecto en el que estás trabajando. Es un proyecto muy interesante y si hablan de blockchain, creo que es un tema que nos va a encantar ver. Pero hoy lo que queremos hablar y lo que te invito es para hablar de emprendimiento, de un tema que para mí ha sido difícil, para mucha gente ha sido difícil. Tú ya pasaste el proceso igual que yo de alguna forma, pero hay un proceso muy difícil de ser empleado a ser emprendedor. Y ese brinco, Tino, eh, es de mucho riesgo, o al menos uno tiene mucho miedo para dar ese salto. Y a veces la gente tiene que tocar fondo para que suceda, ¿no? Pero cuéntanos tú, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué le tememos tanto a esto que realmente si brincas o si haces ese salto, vienen muchas cosas de mucho beneficio? Claro. Pues mira, todos queremos pagar la renta al final del mes, pagar la nota del coche, si es que tenemos una nota del coche, darles de comer a nuestros hijos y los seres humanos estamos acostumbrados a la seguridad. Dice un amigo emprendedor que la droga más adictiva es el paycheck. El Y eso salario. es muy cierto. ¿Por qué? El salario, la nómina. Porque cuando te acostumbras, y desafortunadamente nos acostumbramos desde muy chiquitos, la gente que empezó vendiendo desde que eran niños y emprendiendo desde que eran niños no entiende esto porque nunca lo tuvieron, nunca tuvieron una Un entrada pago, de ¿no? dinero fija, ¿no? 2 veces por mes, que te resuelve muchos problemas, todos los problemas casi, y entonces eso es muy difícil es estar parado en el precipicio, sentirse así, se siente así como estar parado en el precipicio. ¿Qué va a pasar? El día de mañana voy a emprender, ya no van a llegar esas entradas a mi banco o esos cheques o esa raya o lo que le quieras llamar, ya no van a entrar. Entonces, ¿cómo voy a resolver mi vida y la de mi familia de hoy en adelante? Y eso es la principal fuente, lo fue para mí y quisiera tenerte una mejor respuesta, pero a veces para muchos emprendedores la vida decide por ti, ¿no? Lo estás Sí, pensando, lo estás, lo estuviste pensando, este es el problema que voy a resolver en el mercado, este es el equipo con el que lo voy a resolver, este es el software que voy a construir, qué sé yo, mil cosas, y lo estás piensa y piensa y piensa y piensa, pero el miedo de emprender, pues indudablemente está ahí. pero, Entonces pero pasa algo en dime, tu vida sí, y sí, la sí, chamba, pero explícanos,
ese miedo que sentías. Pues ese es, en parte, ¿no? Te dice tu mujer, lo platicas con tu mujer o con tu pareja, te dice tu pareja, ¿cómo vamos a pagar las facturas? Aguántate. Aguántate, espera. Tú mismo, obviamente estás, entonces se siente horrible, la verdad, porque puedes tener, y no nada más va a ser de tu pareja, con quien lo platiques te van a decir lo mismo, mira, trabajas en una buena empresa, estás estable, tienes un muy buen trabajo, eres muy bueno en tu trabajo, ¿por qué vas a hacer este cambio? Entonces todo el mundo, con muchas personas con las que vas a platicar, te van a reforzar ese miedo. Entonces va a ser muy difícil que tomes ese paso, ¿no? En mi caso, una serie de circunstancias me llevó a que esa decisión ya estaba caduca, eh, eh, tú sabes, ¿no? La empresa que construimos, en la que trabajamos mucho tiempo, es una gran empresa, sin decir nada negativo, pero yo ya estaba, pues, muy cómodo, un tanto aburrido, Era necesario. y los problemas ya eran los mismos problemas que habíamos resuelto, etcétera. Entonces ya estaba mucho en una zona de confort, ¿no? Déjame, Entonces, ahí te paro tantito. Una investigación que leí hace como 10 años. En esa investigación dice que una empresa te va a dar conocimientos, retos, 5 años, los primeros 5 años. Fuera de eso, si esa empresa no crece, no mejora, tampoco te va a dar mayor crecimiento a ti como profesionista. Y entonces manejan 5 años como ese tiempo óptimo para emprender a otra empresa o crear la tuya. Entonces, yo no sé si tú a tus 5 años decías, ay, ¿qué más hago, no? claro, pues mira, yo creo que es un gran ejemplo. Yo creo que los casos van a variar, cada quien es diferente, cada empresa va a ser diferente, pero yo creo que hay mucha verdad. El nuevo en esto que dices, el primer año que estás en una empresa aprendes muchísimo y el segundo año un poquito menos y así se va. Y si tu responsabilidad esencialmente es la misma, pues entonces tus oportunidades, yo siempre he dicho, ¿no? Esta empresa en la que tú y yo laboramos juntos, más que el mayor beneficio, yo creo que siempre es el caso, el mayor beneficio que obtuve es el aprendizaje. Por Aprendí supuesto. cómo se empieza una empresa, ahí tuve la fortuna de ser empleado número 2 o, o número 1 o número 3, no me acuerdo exactamente cómo Estuviste en entró los primeros la 5. nómina, pero estuve ahí, no fueron los primeros 5, pero el caso es que no llegamos a los 5, 1, 2 o 3, no me acuerdo, pero el caso es que definitivamente el tema de empezar una empresa desde cero, el tener el beneficio de aprender todas las dificultades que se dan y haber tenido un sueldo durante ese tiempo, pues es un gran beneficio, y aún así, ¿cuántos años estuve en esa empresa? Creo que fueron 12 o Como 13 o 12, ¿no? 14, algo así. Sí. Aún así, estuve 14 años en esa empresa gracias a Dios, nació desde cero, y al trabajo, claro, que todos hicimos. Nació desde cero y la pudimos llevar a operar en 17 países, a una escala de negocio bastante interesante, un equipo Súper ya grande. crecimiento anual, todos los años crece. Yo creo que es una de las empresas más afortunadas por el tipo de Sí, idea, por el tipo de idea. Yo creo que bueno, ha sido grandiosa y ha crecido muchísimo. sí, exacto. Entonces, por muchos factores, todo ese aprendizaje fue demasiado valioso para mí. Pero lo que sí te diría es que aún con todo ese aprendizaje, me esperé esos 13 años y no fue hasta que la decisión ya estaba prácticamente caduca, ¿no? Que tomé ese paso en decir, voy a hacer mi siguiente proyecto. Y de ahí tal vez el tema de esta plática es el miedo, pero después está el fracaso.
¿no? Que ahí es donde, no te me adelantes, porque ese es un tema, esa parte creo que es la más importante de esta charla, porque yo creo que dar el siguiente paso trae varias cosas. Una es el miedo previo al qué voy a hacer cuando llegue la renta, la luz, el agua, el gas, esto y lo otro. Es como el previo. Otra es cuando ya estás, es un temor como decir, ya decidí arrancar, caray. Y ahora sí, ¿qué hago? A pesar de todos los conocimientos adquiridos, a pesar de que tú conoces mucha gente, que tienes relaciones, etcétera, etcétera. Ese otro miedo de ¿qué hago? Y después de ese miedo, que te empiezas a enfrentar muchas cosas y luego viene tu primer fracaso porque no era lo que tú esperabas al principio. Y Claro. después viene tu otro fracaso y así suceden muchas cosas hasta que empieza la estabilidad. Todo es un proceso que tú ya viviste. Cuéntanos ese tema del fracaso. Claro, mira, pues también es un tema que he estudiado un poquito y que he tratado de aprender para poder asimilar, ¿no? Porque la verdad es que el fracaso el éxito solo es el último paso después de cuántos fracasos hayas tenido, vas a tener éxito. No sabes si vas a tener un fracaso, 2, 3, 4, 5. La verdad, la empresa esta que construimos tú dijiste afortunada, es una anomalía porque al primer intento obtuvimos éxito, ¿no? Tanto para el que fue director general como para mí, era nuestro primer emprendimiento desde cero. Entonces, de 100 emprendimientos, 99 fallan generalmente. Entonces, pues no sé si vas a intentarlo 5 veces y después vas a tener éxito, 6, 7, las que sean. Pero, entonces, aquí lo importante es, bueno, ya fallé, ¿qué tomo de este fracaso para dar el siguiente paso? Para hacer el siguiente intento, ¿no? Entonces, habíamos estado en una empresa de fintech, intenté otra empresa de fintech. Mi fracaso fue muy temprano. Yo no sabía cómo bajar capital, porque a pesar de que lo habíamos hecho, digamos que la forma en que entró capital a esa empresa fue, no tuve yo nada que ver en que eso sucediera, ¿no? Entonces, mi primer fracaso fue de poder capitalizar una empresa. Entonces, ¿qué hice? Me acerqué con un fondo de capital de riesgo después de muchos fondos de capital de riesgo y me dijo el general partner, el socio de ese fondo de capital, me dijo, ¿sabes qué? Vente y construye un fondo conmigo. Vamos a construir un fondo juntos. Ah, pues listo. No sé, evidentemente no sabía cómo capitalizar una empresa, entonces aprender sobre cómo funciona el venture capital, el capital de riesgo, me parecía una idea muy atractiva. Entonces, hicimos ese fondo de capital de riesgo y fuimos exitosos. Tuvimos un éxito, pudimos levantar un fondo de capital de riesgo y invertirlo todo el ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué llevó eso? El siguiente, regresamos a ese tema de 100 emprendimientos, 99 fracasan. Teníamos que entonces invertir en emprendimientos y había que intentar pastorearlos. Entonces me metí a uno, después al otro, este sí está funcionando, este no. Y pues así he estado de emprendimiento en emprendimiento, viendo algunos fracasar, muchos también tener éxito y pues la verdad ha sido un viaje bien interesante. Un reto bien interesante. Dice Andrés Moreno, ¿crees que el miedo al fracaso al iniciar es el mismo al inicio que cuando ya estás establecido y quieres avanzar? No, sin duda no. Cuando ya estás establecido y estás avanzando, lo que te consume no es el miedo, son los trancazos, ¿no? Es el empuje de hacer que funcione. Hasta que tú no tomas la decisión que fracasó el emprendimiento, no ha fracasado. Y entonces la obsesión del emprendedor es el éxito. Tú no vas a pensar jamás en el fracaso.
Cuando te des cuenta que ya no tienes alternativas, que ya la cuenta bancaria de la empresa está en cero, que ya no... Bueno, muchos toman la decisión antes, pues para no estar en una posición donde no pagaste la nómina, etcétera, pero básicamente tú te vas a obsesionar con el reto y vas a pensar en el fracaso tal vez unas 2 semanas si es que llegaste a fracasar, y después de que fracasas tienes que seguir y pensar en el siguiente intento, porque una vez que ya decides, este fracasó, me voy a lo que sigue, tienes que olvidarte. Fue un intento, Ahora, un paso más. la pregunta del millón. ¿Es necesario fracasar para poder tener éxito? Pues existen las excepciones, ¿no? El caso de esta empresa que estuvimos platicando es un ejemplo. La mayoría de los emprendedores fracasan una o dos o tres veces. Generalmente después de eso ya tienes un éxito, ¿no? Pero no es necesario fracasar. Muchos tienen éxito a la primera. Lo importante es no si fracasaste o tuviste éxito, porque si fracasaste tienes que darte cuenta que solo fue un paso hacia el éxito. Oye, Tino, pero todavía creo que hay un huequillo por ahí que no he explorado muy bien, y es, mucha gente dice, emprende, aviéntate, lánzate, si no lo haces hoy, o sea, de alguna manera en algún momento de tu vida a lo mejor lo llegas a hacer, ¿por qué no hacerlo ahorita? Esa precipitación que también sucede, ¿es bueno aconsejarle a la gente que emprenda o cómo sería tu consejo? ¿Cómo no? Yo creo que alguien que quiere emprender, que le nace emprender, que siente la necesidad de emprender, eventualmente lo va a hacer. Hay mucha gente que dice, no, es que yo tenía la idea que después se convirtió en, qué sé yo, Twilio, ¿no? Y yo sería millonario si lo hubiera hecho, pero generalmente no es gente que realmente tenía la pasión y la necesidad de emprender, ¿no? Cuando tú quieres resolver un problema o quieres ser emprendedor o ya te cansaste y te hartaste de ser empleado, hay muchas cosas que llevan a alguien a decir, voy a emprender. Pero cuando ya sientes esa necesidad, prepárate en tu vida personal, prepárate en tu vida financiera, prepárate en todos los aspectos. Prepárate para emprender, pero hazlo, porque definitivamente el que tiene que emprender, eventualmente va a emprender. Oye, pero ahorita me salió la otra pregunta. Muchas veces somos muy buenos en algo, supongamos, eres un excelente ingeniero en tecnología, pero ¿qué cosas debes de aprender para tener tu éxito, o no le vamos a llamar éxito, para que tu emprendimiento vaya viento en popa? Porque ser tecnólogo y ser el mejor pues, no te sirve realmente de mucho, porque hay tantas cosas alrededor, como las finanzas, como la proyección, hay muchísimas cosas, pero cuéntame esa parte. Claro, pues mira, yo creo que primero es reconocer que tú no eres Superman, ¿verdad? Por mucho que tú sepas algo y seas buena para algo, una empresa siempre va a requerir de finanzas, recursos humanos, ventas, etcétera. Entonces, dos cosas. Si vas a emprender en el 2021, hay dos aspectos clave que son irreemplazables. Entonces, si tú no lo tienes, consíguete quien sí lo tiene. Esos dos aspectos para mí serían la tecnología y las finanzas. Y las ventas, la parte comercial. Las finanzas no tanto, pero las ventas sí. Entonces, si tú no sabes vender, aprende a vender. Eh, porque principalmente tú puedes saber mucho de tecnología, puedes saber mucho de lo que tú quieras. Una empresa vive de sus ventas, ¿no? Entonces, ese es tal vez el skill set que yo diría que cualquier emprendedor tiene que tener, es esa capacidad para comercializar. Aparte, y en Design Thinking y en el mundo de las startups le llaman Product Market Fit. Es
congruencia entre el mercado y el producto, ¿no? Entonces, si no lo puedes vender tú, que eres el de la idea, probablemente no lo pueda vender nadie. Entonces, vale mucho la pena aprender a vender, diría yo. Y súper interesante, yo la verdad no lo había visto así. Sé que obviamente una de las cosas que tú tienes que aprender en el mundo del emprendimiento es saber vender. Definitivamente, porque tu creación la tienes que vender de alguna manera. Sí puedes contratar gente que sea muy buen vendedor, pero también tienes que venderle la idea a tu vendedor. Si no le vendes la idea a tu vendedor, es lo mismo de no estás vendiendo nada, ¿no? Exacto, siempre estamos vendiendo. Cada que contratas a una persona en una startup, en un nuevo emprendimiento, le estás vendiendo a esa persona la idea de tu empresa. Y no importa si lo estás contratando para el área de tecnología, para el área de ventas, para el área de servicio al cliente, cada contratación es una venta. Siempre estamos vendiendo en la vida, pero no nos damos cuenta. Es correcto. Dice, a ver, Andrés, dice, bueno, me pones bastante. Bueno, cuando crees que se conoce la línea cuando crees que se conoce la línea, qué diferencia la confianza y la arrogancia? La ejecución. Hay canijos muy arrogantes. Hay canijos que dices, este cuate es arrogante. Al final, no importa si eres arrogante o no. No importa si tienes confianza. Tienes que tener confianza siempre. Lo que importa es la ejecución. Que al momento de hacer las cosas, obtengas resultados. Y eso es lo importante. Yo creo que habría que poner si es que me dicen que yo soy muy arrogante porque realmente yo pienso que estoy muy confiado, hay que poner eso en un segundo plano y enfocarnos en la ejecución. Al final del día, el que no ejecuta, no pasa nada. No pasa, ¿No? O sea, no pasa nada. Si eres un arrogante que no sabe ejecutar, vas a fracasar, está bien. O sea, quien te va a enseñar o tu maestro es el fracaso al final del día, ¿no? Exactamente. Vuelvo con el miedo. Es importante que la gente deje de tener miedo, pero para dejar de tener miedo es ¿qué? ¿Qué es clave para dejar de tener miedo? Qué sé yo, no sé si estoy de acuerdo con la premisa de tu pregunta. Es importante que la gente deje de tener miedo. Es importante superar el miedo, ciertamente. El miedo es útil. El miedo nos habla de las cosas que pueden ser factores en el fracaso. El miedo nos habla de lo que what can go wrong, ¿no? Entonces, es útil. El miedo hay que utilizarlo, las cosas que nos dan, hay que racionalizarlo. ¿Qué es lo que nos está dando miedo? Hacer nuestra lista de las cosas que nos dan miedo, cómo lo puedo mitigar, cómo lo puedo atacar, cómo puedo resolver este tema que me da miedo, cómo puedo prepararme por si llegara a suceder, pero no creo que se trate de tener o no tener miedo, sino más bien de superarlo. Yo creo que todos vamos a tener miedo. Cuando haces algo importante es natural que tengas miedo. El tema es, el miedo es tu subconsciente diciéndote que hay riesgo. Entonces, al riesgo se le gestiona. El riesgo es importante entenderlo y gestionarlo. ¿Cómo gestionarías o cómo le dirías a un emprendedor que gestione su miedo? ¿Cuáles serían los 3 pasos que dirías? Haz esto, esto y esto para que puedas emprender con miedo. Claro, claro. Pues primero, identifica tu miedo, ¿no? Identifica las fuentes de tu miedo. ¿Qué es lo que estás temiendo? Eso te va a decir cuáles son los factores de riesgo que tu subconsciente te está llevando al consciente. Después, conoces esos factores, vas a analizarlos. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario y bajo qué circunstancias se podría suscitar ese peor escenario y qué haría dado ese peor escenario? Perfecto. ¿Cuál es el escenario probable? ¿Cuál es el escenario optimista? ¿No? Porque puede suceder cualquiera de los 3. Puede suceder un escenario optimista, puede suceder un escenario probable, o puede suceder un peor escenario. El problema del miedo es que muchas veces le tenemos miedo al worst case scenario, al escenario peor, ¿no? Y el escenario peor no es el probable. Probablemente ese escenario tenga un 5% de probabilidad, un 10%. Ese es otro parte del segundo paso. Échale una pensada a qué tan probable es cada escenario. El peor escenario, a lo mejor es un 10%. El de en medio, Sí. pues a lo mejor un 80%. Y el bueno, pues a lo mejor un
qué sé yo. Nada más es hacer la suma de 100 ya. Pero realmente el tercer paso es tal vez lo importante. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para tomar acciones, para mitigar o hacer menos probable ese peor escenario, hacer más probable el mejor escenario? Y el escenario en medio sabemos que pues probablemente está bien, ¿no? Entonces, tomar acciones para mitigar o hacer menos probable el peor escenario y acciones para hacer más probable el mejor escenario. Yo creo que uno de los alimentos de un emprendedor que alimentan el miedo a un emprendedor es el salario, el sueldo. El vicio es como esa droga, como la marihuana, la coca, que te vuelve adicto a eso. Yo creo que eso es algo que alimenta muchísimo el miedo para poder dejar una empresa y poder emprender. En estos casos, ¿qué deberíamos de pensar los que queremos emprender? ¿Qué deberíamos de pensar y decir, sabes qué? Híjole, me cuesta tanto emprender porque no sé qué voy a hacer. No podemos adivinar el futuro. Claro. Pues mira, primero entender que el emprendimiento no se hace por dinero, ¿no? Si tu motivación para emprender es el dinero, es más probable que fracases. Entonces, hay que domar al dinero. Hay que domarlo en nuestra propia mente, en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Analiza tu estilo de vida, analiza tu tren de gasto, ve si las cosas en las que gastas, si yo tengo a lo mejor un Tesla, porque a lo mejor es parte de mi ego o vivo en una casa muy bonita y quiero hacerme rico porque voy a emprender una taquería, pues tal vez desde un inicio estás equivocado, ¿no? Entonces, sí hay que domar mucho el cómo pensamos acerca del dinero, cómo pensamos acerca de ese recurso. Déjame, te voy a cambiar una pregunta porque también es importante. ¿Por qué tengo que emprender? O sea, ¿por qué realmente tengo que emprender si estadísticamente uno de cada 100 emprendimientos funciona? O sea, ¿vale la pena emprender si uno de cada 100 funciona? O sea, que no está todo en contra tuya, todo. ¿Por qué tengo que emprender si todo, aparte yo tengo un salario fijo, estable, entonces, y las estadísticas están 100, bueno, 99-1, ¿tú crees que sea bueno? O sea, ¿dónde está lo bueno o lo bonito de emprender? Claro, es una magnífica pregunta. Y tiene, yo creo que retornos de todo tipo el emprender. Finalmente el emprendimiento es una inversión, ¿no? Se invierte para obtener rendimientos. Y los rendimientos en un emprendimiento son muchísimos. La satisfacción, primero tú tienes un porqué, por qué emprendiste, quisiste cambiar algo, quisiste resolver algún problema y como tal, cuando obtienes el éxito, la satisfacción de haber resuelto ese problema que a lo mejor existía en el mercado, que tenían ciertas personas, que tenían ciertas empresas, el saber que resolviste eso o que estás resolviendo eso es una gran fuente de satisfacción para todo emprendedor. Eso es, yo creo que número uno, porque si el porqué de tu emprendimiento no te motiva, tienes que realmente evaluar el porqué y tener un buen porqué de tu emprendimiento. El segundo, y hay muchísimos y es tal vez difícil escoger tres, pero quiero limitarme a tres, son las personas. En un emprendimiento se desarrollan carreras y se desarrollan seres humanos. Y yo creo que para mí una de las más grandes satisfacciones de todos los emprendimientos, los exitosos, los no tan exitosos, es haber aportado al desarrollo de las carreras de estas personas. Y son casi innumerables las personas
te podría yo decir, no sé si son 30, son 40 o son 50, que yo siento profunda satisfacción de haber sido una parte de sus carreras y sé que tienen éxito y sé que lo que hicimos juntos es parte de ese éxito que tienen. O sea, yo estoy incluido, estoy incluido, por supuesto. Así es, mi Beto. Y la última, pues sí, te cambia tu vida. Te cambia tu vida el tener éxito en un emprendimiento, te da un margen de decisión y de maniobra mucho más amplio. Lo económico es, yo a veces le digo, es una especie de side benefit, ¿no? Del éxito, pero en sí no debe ser el motivante porque es un terrible motivante el dinero. Oye, Tino, traigo muchas preguntas, pero hay una que me saltó. He visto mucha gente que obviamente hace videos para sacar beneficio personal, de que te dice, emprende y que los videos, que mira, lo hace más para vender que otra cosa. Entonces, es difícil seguir a ese tipo de personas y la gente lo hace porque al final del día lo que quieren es un beneficio personal, no para todos. Entonces, ¿cuándo crees que sea correcto seguir a alguien que te puede ayudar a emprender? Claro, pues lo voy a separar un poquito del tema de las redes sociales porque la verdad no soy Adicto. experto en el tema, ¿no? Pero realmente sí, tal vez yo veo ciertos canales de comida y algunos otros cuando tengo tiempo ocio, pero la verdad es que yo lo relaciono con quién gastas tiempo o con quién pasas tiempo en tu vida fuera de línea, es lo mismo que vas a seguir algo. Te aporta valor y tú le aportas valor. Tal vez en el caso de seguir personas en redes sociales, pues nada más es la pregunta de si te aporta valor, porque obviamente tú le estás aportando valor a cualquier persona que sigas, pues simplemente por el hecho de ser un seguidor, ¿no? Pero realmente el tema es si te aporta o no valor el seguir a la persona, al influencer, etcétera. Porque en tu caso yo conozco tu canal y todo lo que has hecho y lo haces, me queda claro, por ayudar, por poder dar una perspectiva, por poder hacer una diferencia, ¿no? En las personas. Sí, yo lo que busco más que nada con es que mira, no nos enseñaron a ser emprendedores, te tienes que topar, es una friega, es una lata. Y creo que las estadísticas son muy claras. De 100, uno, creo que algo estamos haciendo mal, porque para que de 100 uno sea exitoso, creo que no estamos haciendo las cosas correctamente. Y eso me impulsó a hablar con gente que realmente ha fracasado, que se ha topado, que le ha sido difícil, que no son enchiladas. O sea, esto no es un juego, no son enchiladas, estás apostando muchísimas cosas, pones muchísimas cosas en riesgo. Puedes perder más de lo que puedes ganar si no lo haces bien. Como tú dijiste ahorita, si tu enfoque, y esto aprendas el emprendedor, si tu enfoque es el dinero, no lo hagas, o sea, no emprendas, no tiene caso. Tendría que ser algo demasiado seguro, donde tu riesgo sea mínimo para poder emprender. Pero si no es así, si tú vas por la avaricia de ir a conseguir dinero, que porque alguien te dijo que con eso se consigue dinero, híjole, no lo hagas, no te arriesgues, porque al final del día lo vas a perder todo. Eso es un hecho. Hemos visto muchísima gente que pierde todo por avaricia, porque no es su estilo de vida, porque está tratando de vivir una vida que no le corresponde y realmente las cosas lo hacen mal. Y en este canal lo que estoy tratando de hacer es tratando de educar a la gente, porque sí dicen, me voy a animar a emprender porque todo el mundo dice que tienes que emprender y ahora es un boom emprender. Pero las estadísticas son claras, o sea, 1 de cada 100 tiene éxito. Entonces, vamos a ayudarles a que sean 2 o que sean 3 de 100, en que sean 4 de 100, que la estadística realmente suba. Y ese es el objetivo principal de este canal. Y por eso invito a gente como tú, que de verdad, la gente no sabe.
Diles cuál es tu principal idioma. Mi primer idioma es el inglés. La gente no sabe que Tino habla muy bien el español, pero no es porque él haya nacido con el idioma español. Él lo tuvo que aprender. Claro que su mamá habla español, pero él viviendo en Estados Unidos, yo creo que el 90 o 90 y tantos % del día tenía que hablar puro inglés. Entonces, fíjense en lo que ha logrado en ese sentido. O sea, que le batallaste, por supuesto. Dinos qué pasaba, incluso, ¿cuándo fue cuando decidiste aprender español bien en forma? Pues fíjate que yo fueron pasos, ¿no? Fueron, digamos que etapas. En la prepa me dio flojera tomar idioma extranjero, que es un requisito en la prepa en Estados Unidos, en el high school. Y entonces les pedí que me permitieran tomar cursos de español, pero no sé si mi arrogancia o lo que sea, no me dejaba tomar español 1 y 2 y me peleé mucho con la escuela para que me dejaran tomar los cursos avanzados de español y finalmente tomé, creo que el español 4 y literatura española, un poco porque ya para la prepa, pues el español que hablas en casa ya no quería aprender los días de la semana y este tipo de cosas, pero después cuando empecé a trabajar profesionalmente, empecé te decía al principio, en un banco mexicano, y los mexicanos que sí sabían hablar español, pues yo veía que le hacían mucha burla a los que éramos pochos, y entonces, pues mi motivación fue realmente lo profesional, ¿no? Yo quería éxito profesional y sentía que mi español pocho era un impedimento y tenía que realmente perfeccionar mi español y ese fue el momento y el motivo, ¿no? Un poco, qué sé yo, a los 22 años que empezaba mi carrera profesional y tenía que escribir mails en español, tenía que hacer memorándums y participar en reuniones de negocios y pues la verdad sentía un poquito de pena por mi español pocho. Sí, la verdad es que mucha gente ya no quiere seguir su idioma, bueno, un idioma extranjero, porque ya como se sienten grandes, ya se les hace difícil. Y de verdad que pues eso es algo que, digo, tú sirves de ejemplo en ese sentido y me da mucho gusto que la gente entienda y que vea y compare tu español con el de ellos, para que vean que tú de venir del inglés como idioma natal, pues ahora te pasas a un español y que lo hables bien. Entonces, sí se puede, la edad no importa, al final del día, si tú le echas ganas, pues lo puedes hacer. Tino, ¿cualquiera puede emprender? No, diría yo que no. Hay ciertas cosas básicas de personalidad que te debes preguntar. ¿Cualquiera pudiera emprender? Sí. ¿Cualquiera puede tener éxito en el emprendimiento? No. Yo creo que se tiene que ser terco. Tienes que ser una persona persistente. Tienes que tener un cierto entendimiento de lo que estás haciendo, pero también de los riesgos, ¿no? Tener claridad sobre los riesgos. Si eres una persona que no tiene conciencia de riesgo y que para ellos no existe el riesgo, es difícil. Entonces, yo diría que desafortunadamente no, hay muchos clichés, ¿no? Y ese tal vez es uno que dice, no, es que cualquiera puede emprender. Mira, ¿te acuerdas de la taquería a la que íbamos mucho ahí en Houston? No de todas. Una que está ahí en la Hillcroft de taquitos de tripita. De tripitas, sí. Ese señor vino de México y se estableció en Houston y tuvo muchísimo éxito y mucha gente dice, ah, no, es que, no, y no quiero nombrarlo porque no quiero evidenciar nada, pero emprendedores latinos como él, que no sabían ni siquiera escribir o bien, o no sabían el idioma, o no tenían la educación porque habían terminado solamente el primero, segundo, tercero de primaria, lo que tú quieras. Hay muchísimos, pero el factor determinante es que pues le metían muchísimo empeño a lo que estaban haciendo, uno,
Y dos, fueron sumamente persistentes, ¿no? Fueron sumamente persistentes estas personas. Y se fregaron. Hay que dejar claro que un emprendedor cuando está en el proceso, hay que fregarse. Lo único que yo no compro es que cuando estos influencers de emprendimiento quieren empezar con que yo dormí 4 horas, 2 años, y que eso, no, eso yo no lo compro, porque realmente tu cuerpo tiene que también descansar, pero sí tienes que aprovechar todo el tiempo posible que tengas para poder hacer las cosas bien. O sea, hay que fregarse. O sea, hay veces que no comes bien, que tienes que hacerlo, pero no comes bien. Hay veces que no duermes bien, pero tienes que hacerlo porque es parte del emprendimiento también. O sea, tienes que hacerlo porque tienes que cuidar la única fuente que te mantiene vivo, que es tu cuerpo, ¿no? Te tienes que hacerlo. Pero bueno, dices, no cualquiera puede emprender, no cualquiera, pero si quisiera emprender alguien que no tiene esas habilidades para emprender, pero quisiera emprender, ¿cuál sería la forma correcta de decirle, sabes qué? No las tienes, pero si haces esto o si consigues a estas personas, vas a emprender. Pues es desarrollarlas. Es realmente decir, soy una persona persistente, ¿no? ¿Cómo puedo desarrollar la persistencia? ¿Cómo puedo...? Hay una frase en inglés que es fake it till you make it, ¿no? ¿Qué es la persistencia finalmente? Y hay mecanismos que puedes desarrollar para ser tu propio policía, ¿no? ¿Cuántas horas le estoy dedicando? ¿Estoy empeñándome realmente en el esfuerzo o estoy nada más haciendo por hacer, ¿no? Y la motivación también es muy importante, ¿no? Si tú estás motivado y por eso el por qué. Si tú estás motivado, vas a trabajarle duro y eso es muy importante. Pero si realmente eres una persona que se da por vencido fácilmente, tienes que trabajar en eso. Tienes que trabajar en eso constantemente y tal vez una forma de hacerlo es a través del coaching, ¿no? Porque alguien más, y para mí he tenido mentores y he tenido coaches y realmente es un tema de a veces tú no sabes cuando no estás siendo lo suficientemente persistente. A veces no te das cuenta cuando no estás dilucidando bien el riesgo. Entonces ahí es donde una persona que a lo mejor tiene conocimientos de estos temas y ha visto muchos casos y ha podido hacer diferencia con personas, te puede definitivamente ayudar. Claro, porque ya no estás en el escalón 0, sino ya estás en el escalón 10, que esa es la diferencia entre un coaching que realmente necesitas. Y la gente a veces no busca esos, y menos los latinos, no buscamos ese tipo de coaches porque creemos que nos van a robar la idea. Sí, eso es algo que normalmente pasa como, no voy a buscar a nadie porque a lo mejor me roba la idea. Y que puede suceder, pero la idea es que alguien que te va a aportar a tu vida, pues obviamente tengas confianza, que esa persona ya haya hecho algo, o tú cómo ves ese tema. Pues ahorita te estaba escuchando hablar este tema de que nos van a robar la idea y es el clásico, no nada más en el coaching, muchas veces no buscamos inversión porque no queremos platicarle a alguien nuestra idea, no buscamos ayuda, no queremos tener un socio porque a lo mejor mi socio se me va y me roba la idea. Esta idea de que me roben la idea es realmente una falacia porque en Es los una negocios, tontería. dijéramos los mexicanos, no sé si se pueden decir palabrotas en tu programa, Dilo, pero venga. es una mamada. Es Pero una... la verdad, Humberto, las ideas no valen nada sin el que las ejecuta. Y, Exactamente, viste en el clavo. y realmente lo que pasa con las ideas es que tu idea es tuya, no es la de el coach, no es la de el empleado, la idea es tuya y tú eres al que más le importa, ¿no? Entonces, muchas veces entramos en el error de pensar que a alguien más le importa tanto nuestra idea. Y la otra cosa es que la razón que tienes la idea,
ojalá este sea el caso, es porque tú tienes una cierta habilidad para resolver esa idea o para llevar esa idea a fruición o a buen fin. Entonces, realmente el darle demasiada importancia a la idea es un error muy común en el emprendedor. Realmente le tenemos que dar importancia a nuestra capacidad de resolver el problema que queremos resolver. Fíjate que hace tiempo estuve analizando que el tiempo de una persona es muchísimo más valioso que el dólar, que el peso, que el euro, que todo eso. Y hay que saberlo medir. ¿Cuánto deberíamos de, o cómo sería cómo formularía la pregunta? ¿Cuánto crees que valga tu tiempo? Pues esa parte, cuando eres un empleado, es bien sencillo de medirlo, ¿no? Es lo que me pagan por hora o tomo lo que me pagan por mes y lo divido. Y otra forma de pensar lo que yo creo que es muchísimo más útil para el emprendedor es un concepto de la economía, los que son por ahí economistas que estén escuchando lo entenderán, es en esto que se llama el costo de oportunidad. ¿Qué dejo de hacer o qué dejo de ganar si le dedico tiempo? Y en tu emprendimiento siempre tienes que pensar en el costo de oportunidad. Olvídate de lo que te pagaban por hora. No tiene realmente nada que ver. Lo que tienes que pensar es el costo de oportunidad. ¿Qué dejo de ganar o qué dejo de hacer en mi empresa si salgo con mis amigos? Que hay que salir con los amigos. Hay que tener un balance en la vida, pero realmente tienes que darle un valor a lo que va a hacer tu empresa y darle un valor más allá del dinero, porque tú puedes puedes ganar, ser un asesor y ganar, o un abogado y ganar, qué sé yo, cientos de dólares la hora o hasta más de 1,000. Y hay gente que tiene como esa valoración de es que mi hora vale $1,000 y son muy arrogantes con ese temita, pero realmente tu hora vale lo que puedes hacer. Sí, no, definitivamente tu hora vale lo que tú realmente resuelvas, ¿no? Al final del día, entre más problemas resuelvas, seguramente más ganas vas a tener. Pero bueno, hay algo que tú hayas cambiado de antes de emprender y después de emprender, que deberías aconsejarle a los emprendedores y decirle, yo me equivoqué en esto, o yo pensaba esto, y ahora pienso esto otro, y deberías tú cambiar de opinión. Pues mira, pueden ser muchas cosas. Realmente he cambiado cómo pienso en mi estilo de vida, cómo pienso en cuanto a muchas cosas. Sin embargo, yo creo que uno de los temas principales que realmente he cambiado es, pues yo creo que es el tema de la conversación, es ¿qué hago con el miedo? ¿No? El miedo o puede ser un obstáculo o puede ser una herramienta. Y realmente el saber dominar el miedo y cambiarlo de ser un obstáculo, una razón por la que dejé de hacer algo que quería hacer, a una herramienta, un mensaje de mi subconsciente. Dijiste, qué Realmente yo creo. tonto fui. Sí, ¿Por el cómo qué no, dirán? porque muchos años permites que el miedo, muchas veces lo hacemos, ¿no? Como profesionistas, estamos muy cómodos, a lo mejor ganamos mucho dinero, lo que sea, y le tienes miedo a emprender. Entonces, yo creo que el ¿Será miedo a emprender o será miedo al qué dirán? miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo al perder mi estilo de vida. Y finalmente lo que aprendes es que si fracasas, la verdad, si fracasas en tu emprendimiento y no quieres volverlo a hacer o volverlo a intentar, ¿qué es lo peor que puede suceder? Regresas a tu trabajo, regresas con tu estilo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, yo Que creo no que es malo, ¿eh? O sea, que ¿no? hay que aclararle a todos los emprendedores, no es malo un empleo. De hecho, hay personas tan exitosas, y lo he mencionado antes, el CEO
el CEO de, ¿cómo se llama? No, perdón, el CEO de Google gana 256 millones al año, de dólares al año. Entonces, esta persona es un empleado. Es Sí, un no empleado. necesita. Entonces, cualquiera puede aspirar a algo así. Claro, puedes aspirar, ¿no? Entonces, tiene su vida resuelta. Por supuesto, en su primer año resolvió su vida. O sea, ser empleado no es malo. O sea, no es malo. No estamos en contra de ser empleado. Nosotros lo único que hacemos es ayudándole a aquel emprendedor, aquel que quiere salirse de ser empleado a ser emprendedor y que se salga de la estadística de 1 de 100, que sea Claro. 2 de 100, 3 de 100, 4 de 100. Esa es la diferencia, pero ser empleado, lo aclaramos, no es malo, es bueno ser empleado. Simplemente que todo el mundo dice, con eso del boom del emprendimiento, tienes que emprender, si no eres mediocre y que eso, que lo otro. Yo estoy totalmente en contra de eso, pero ser empleado no es malo, pero también ser mediocre, pues obviamente es diferente, ¿no? Es Entonces diferente ahí, ser mediocre a ser empleado. Yo creo que ningún CEO, CIO, CTO, lo que sea, y después podemos platicar de qué significan estos términos, pero realmente ningún empleado que lleva a un alto nivel de rendimiento y trabaja en empresas exitosas es para nada algo negativo. Incluso tener, tampoco ser un empleado que no gana tanto o que no sube tanto, tampoco es absolutamente nada negativo. Todos eh, tenemos un estilo de vida y si nuestro empleo nos lo permite, qué mejor. En México, ahora que decías que el ser empleado no es malo, y ahora que he estado pasando mucho tiempo en México, hay una palabrita que se ha puesto de moda eh, que es esto de godines, ¿no? Y dicen, el es que Godín, soy muy godines, entonces somos sí. godines, etcétera. Y algunas personas tienen una connotación negativa y algunos no. La verdad, absolutamente no tiene nada de malo. Simplemente, si tú tienes la necesidad de emprender, tú tienes la necesidad de resolver un problema, lo vas a hacer. Hazlo de la Si no manera sientes correcta. eso, claro, claro, y entonces tienes que hacer cosas para mitigar el riesgo del fracaso, por supuesto. ¿Quieres fracasar? No, pero el fracaso siempre es un aprendizaje, siempre es un aprendizaje. ¿Tú crees que el fracaso sea un boost para ser mejor emprendedor? ¿Cómo no? El que no ha fracasado no sabe cómo manejar el fracaso. Entonces, cómo lidiar con el fracaso o gestionar el fracaso, entonces, o aprender del fracaso incluso. Entonces, yo creo que el fracaso simplemente es una herramienta más a la que tienes que ver con em, con mucha claridad, ¿no? Y decir, ¿qué sucedió? Existe un concepto, pues en la tecnología y en muchas cosas de las empresas un poco ya más grandes que se llama el postmortem. Es una frase en latín que es como el estudio después de la muerte, siempre es importante hacer el postmortem, siempre es importante aprender, estudiar el fracaso, qué sucedió, qué fue lo que pude haber hecho mejor, etcétera. No obsesionarnos, no sobreanalizar, pero sí tomar el momento y el tiempo para decir, what went wrong? ¿Qué fue lo que no funcionó acerca de este emprendimiento? ¿Qué fue lo que se pudo haber hecho mejor? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a este fracaso? Entenderlos, aprender de ellos para en el siguiente intento, en la siguiente iteración, hacerlo mejor. Entonces podríamos decir que el fracaso lo podemos encasillar no en que sea bueno, no en que sea malo, sino que simplemente es una herramienta para poder impulsarte. Es correcto. Yo diría que la negatividad acerca del fracaso es totalmente inútil. Y el miedo al fracaso es totalmente inútil. O sea, Realmente, tienes que pasarlo. O sea, sí, sí, y es mejor que lo hayas vivido a que no lo hayas vivido, ¿no? Porque una de las desventajas de haber sido godines en Banamex y después pasar a un emprendimiento que fue exitoso en la primera y tuvimos 14 años de éxito y etcétera, es no conocer el fracaso. Entonces, es importante conocer el fracaso, saber
que no es el fin del mundo, que no pasó nada, que sigo vivito y coleando, te sacudes el polvo y aprendes lo que tienes que aprender y le vuelves a echar un intento. Excelente, mi Tino. La verdad es que esta plática estuvo muy interesante. El tema del fracaso es algo que, pues obviamente todos tenemos miedo, pero creo que no hemos sabido manejar. Ya diste algunas pistas por ahí que cómo poder funcionar y lidiando con el tema del fracaso y tomarlo como un boost más que como una derrota, porque el fracaso creen que es derrota, realmente no es sinónimo de derrota el fracaso. O sea, no es sinónimo de eso, sino simplemente es una herramienta que la puedes utilizar pues, para seguir avanzando. Tino, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar la gente sin caso de alguna duda? Pues mira, creo que tengo LinkedIn, que es una red social que tal vez no conocemos mucho, pero... No, ya está fuerte, LinkedIn ya está fuerte, ¿eh? ¿Cómo no? Sí tengo LinkedIn y creo que las demás redes sociales pues las uso para hablar con mis primos y mis hermanos y así, pero en LinkedIn me encuentran Celestino Garza. Creo que en el anuncio, si buscan Celestino Garza Paystand, me van a encontrar. Y pues mándame un mensajito por LinkedIn si quieres platicar de algo. Ahí en mi LinkedIn creo que está una liga a mi Calendly, que a través de esta herramienta puedes agendar tiempo para platicar conmigo. Entonces, pues encantado de platicar con la gente, pero realmente, pues en lo que estoy enfocado es en construir esta empresa que vale la pena que la sigan. Estamos por hacer algún anuncio importante que no puedo adelantar, pero... La primicia, más bien. ¿Dónde está la primicia? Pero es algo muy interesante. En el mundo de las startups hay hitos que son muy importantes. Lo estamos preparando, lo estamos trabajando todavía, pero una vez que ya tengamos todo preparado y todo bien macheteado, encantado de que lo platiquemos, Humberto. Vienes y me avisas. Sí. Tino dice, bueno, Andrés, no miedo a conocer el fracaso. Ok, interesante y enriquecedora charla. Gracias, Humberto Aguilar, Celestino. Muchas gracias por tus palabras. María Franco, te extraño. María anda súper apurada y con su doctorado, así que ha sido difícil que Isamar me pone ahí su código, dice, lo importante de cualquier emprendedor sea perder el miedo y enfocarse en la atención al cliente. Bueno, pues es buen punto, lo podemos discutir más adelante en la siguiente charla. Tino, un gusto y un placer verte, qué bueno que estás ahora sí a todo lo que da y gracias por todo lo que le has venido mostrando a los emprendedores. Mi estimado, te veo pronto en otra charla como esta. Gracias.